Bien. Entonces, empezamos con un tema. Trastornos hemodinámicos, primera parte. Entonces, estos trastornos afectan básicamente a uno de los tres componentes principales del aparato circulatorio. Estamos hablando del corazón, los vasos sanguíneos, la sangre circulante y sus componentes, como sea agua, electrolitos, proteínas plasmáticas, factores de coagulación y plaquetas que están también circulando, y los elementos fibulados, leucocitos, eritrocitos. Esa es la cocina. Muy bien. Entonces seguimos. Distribución del agua en el cuerpo, dice acá. Hay que considerar los compartimientos donde se encuentran los líquidos corporales. Está el líquido celular, el líquido extracelular, perdón, intracelular, líquido intracelular, el que está dentro de la célula, obviamente. Y el líquido extracelular, el y el ¿no? Bueno, entonces, en el líquido extracelular hay que considerar al líquido intersticial, ese líquido que está entre las células, alrededor de las células. También se considera al plasma de la sangre, ¿sí? a la linfa, ¿sí? ese líquido que se forma del drenaje, justamente del líquido intersticial. Bien, y el líquido transcelular, ese líquido que constantemente está circulando, como ser el líquido cefalorraquídeo, los líquidos de tubo digestivo, el líquido intraocular y de los espacios peritoneales. Entonces, esa es la distribución de los líquidos corporales. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, este es un tejido, una porción de tejido. Ahí están las células, sus núcleos, etcétera, etcétera. Aquí están los vasos, ¿no? la red vascular. Entonces, en esta red vascular está el líquido intravascular, ¿no es cierto?, que forma parte del líquido extracelular, el plasma. Bien, y entre las células vamos a encontrar al líquido intersticial, que acá no se nota muy bien, pero ese líquido también se considera en el compartimiento extracelular. Bien, entonces vamos a ver ahora algunas alteraciones, algunas anormalidades en la distribución de estos líquidos. Los edemas y derrames se producen por alteración de la función renal o función hepática. Eso vamos a explicar enseguida. Es la acumulación excesiva de líquido en el espacio intercelular, vale decir en el intersticio, o en cavidades corporales. Cuando se acumula en cavidades corporales se denominan derrames, tal así como la ascitis se ve en la cavidad peritoneal, hidrotórax en la pleura, en el espacio pleural, el hidropericardio en el espacio pericárdico. Lo otro puede ser un derrame, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, derrame articular. Bueno, puede estar en un área específica, entonces se llama así un edema localizado. O sea, porque el derrame nunca es localizado, no, el derrame ya es derrame. Bueno, cuando esté en un área específica, generalmente en el tobillo, si eso se ve mucho, o generalizada en todo el cuerpo, a eso también se conoce con el nombre de anasarca. ¿Sí? Este tipo de líquidos de edemas y derrames, ¿sí?, es pobre en proteínas, esa es una característica. Es pobre en proteínas. Es un traslado básicamente. Bien. Entonces, aquí quería que veamos esto, ¿no? La dinámica de los líquidos. En la microcirculación, en los capilares, ¿sí?, existen
dos extremos, el extremo arterial y el extremo venoso. Bien. También es el juego, es la dinámica de presiones físicas, como ser la presión hidrostática, que permite la salida de líquido del vaso del intravascular al intersticio. Y hay otra fuerza aquí, que es la presión oncótica o coloidosmótica, ¿no?, de las proteínas plasmáticas, que hacen que el líquido regrese. Bueno, ¿cómo funciona este asunto? La presión hidrostática se da gracias a la contracción del corazón, que es bastante fuerte, una contracción fuerte, a la gravedad. Esto es más importante que el de los miembros inferiores, por ejemplo, donde hay mayor presión. Bueno, entonces esta presión hidrostática permite la salida de líquidos, ¿ya?, de líquidos. Y con estos líquidos salen nutrientes, sale oxígeno, etcétera, al espacio intersticial. Y de este espacio intersticial, ¿sí?, estos nutrientes se difunden hacia los tejidos, como ser los tejidos epiteliales. Como ustedes saben, carecen de vasos sanguíneos, ¿sí?, por sus arterias. Entonces, de esta forma, atraviesan la membrana basal y van a alimentar a otros tejidos, como ser los tejidos epiteliales. Ahora, ¿qué pasó? Como ha habido pérdida de líquido, las proteínas plasmáticas se concentran las proteínas, y al concentrarse ejercen una presión. Esa se llama la presión oncótica o coloidosmótica, gracias a las proteínas que se han concentrado. Entonces, esto, como les decía, ejerce una presión que permite que el líquido regrese hacia el extremo venoso, ¿sí? Sale por el extremo arterial y vuelve por el extremo venoso. Bueno, pero no todo el líquido vuelve, ¿no? Hay líquido que se ha quedado acá, es un líquido excedentario, y ese líquido va a tener que ser drenado hacia la vía linfática. Aquí estamos viendo el comienzo de la vía linfática. Ya saben ustedes que la vía linfática es unidireccional, no es circulatoria como la circulación sanguínea. Justamente, la vía linfática comienza donde están los lechos capilares, ahí comienza. Ahí tenemos el extremo, ¿sí?, por donde comienza la vía linfática. Entonces, estos linfáticos tienen aberturas bastante amplias que permiten el ingreso de líquido, pueden ingresar inclusive células, ¿sí?, células, detritus celulares, microorganismos, etc., ¿cierto? Y se va por la vía linfática hasta finalmente llegar hacia las venas que están cerca del corazón. Entonces, esas son las dos fuerzas que realizan la dinámica de estos líquidos para que se produzca ese intercambio, ¿cierto? Entonces, al regresar el líquido al extremo venoso, justamente llega con desechos, llega con dióxido de carbono. Entonces, de esa forma se realiza el metabolismo, ¿no?, de los tejidos. Bueno, formas fisiopatológicas del edema. ¿En qué casos ocurre este edema? ¿Cuáles son sus formas fisiopatológicas? Uno, por aumento de la presión hidrostática. Un aumento de la presión hidrostática hace que haya mayor salida de líquido. Entonces, esa mayor salida de líquido se concentra en el tejido, produciendo una hinchazón, un edema. Entonces, ¿en qué casos se produce eso? En casos de que haya una alteración en el retorno venoso. Una alteración en el retorno venoso, como ser la insuficiencia cardíaca congestiva, que es más grave, una pericarditis constrictiva, que no permite que el corazón se expanda de manera adecuada, la cirrosis hepática. Esta cirrosis afecta de dos maneras, la cirrosis, no la fibrosis. Entonces, esa fibrosis hepática hace que la circulación a nivel del hígado sea deficiente. Entonces va para producir que los vasos no se expandan dentro del hígado. Y eso es muy importante para la circulación. Hay aumento de la presión, hay una hipertensión hepática.
Y eso va a producir, obviamente, que el líquido se acumule, ¿no es cierto? La cirrosis hepática. Obstrucción o compresión venosa. Obstrucción puede ser por un trombo, puede ser una compresión extrínseca, un tumor, un ganglio, infartado, en fin. Y otra forma de edema es cuando hay dilatación arteriolar, que puede ser por el calor, ¿no es cierto? 1 4 o bien puede producir, bueno, por el calor sobre todo. Hay una vasodilatación y hay pérdida de líquido, obviamente, ¿cierto? Y esto de la disregulación neurohumoral, esto generalmente ocurre cuando hay una lesión a nivel del vaso sanguíneo, ¿ya? Y se produce una vasoconstricción transitoria, ¿ya? Por un efecto nervioso de neurotransmisores a nivel de la musculatura del vaso. Entonces hace que se produzca una vasoconstricción transitoria. Así que esa es la desregulación neurohumoral, ¿no? Cuando hay lesión vascular. Bueno, ¿cuál sería la otra causa? Que disminuya la presión oncótica plasmática. Acá podemos hablar de una hipoproteinemia. ¿En qué caso será esto? En el síndrome nefrótico, donde hay pérdida de proteínas, se llama proteinuria. Cirrosis hepática, otra vez. ¿No? ¿Qué tiene que ver con la circulación? La explicación es sencilla hoy. La cirrosis muchas veces hay necrosis de hepatocitos, ¿ya? Y de una amplia cantidad de hepatocitos que mueren. ¿Y quiénes son los encargados de fabricar las proteínas? En su mayoría, las proteínas. Las hepatocitos. Entonces, ¿qué pasa si hay menos cantidad de hepatocitos? No se fabrica la suficiente cantidad de proteínas. Tenemos una hipoproteinemia. Para que vean la cirrosis que de dos maneras afecta, ¿no es cierto? Alterando tanto la presión hidrostática, aumentando y disminuyendo la presión oncótica. Bueno, y también podemos tener la desnutrición. Bueno, si uno no se alimenta, obviamente no ingiere proteínas. Y otra condición sería esta gastroenteropatía, enfermedad del estómago o de los intestinos, que permiten pérdida de proteínas, sobre todo de las diarrea. Ahora, dijimos que el líquido excedentario tiene que ser eliminado por vía linfática. ¿Qué pasa si hay obstrucción linfática? Bueno, esa obstrucción puede ser inflamatoria, puede ser por un tumor, una neoplasia, ¿sí? por radiación o por radiación, y también postquirúrgica, ¿no es cierto? Después de una operación, donde se haya extirpado, digamos, una mama con cáncer y haya habido una necesidad de extirpar vaciamiento ganglionar. Entonces, eso produce una obstrucción linfática. O sea que disminuye el drenaje linfático. Bien. Otras formas. Retención de sodio y agua. ¿Ya? Esto puede ser por ingesta excesiva de sal con insuficiencia renal. En esos pacientes con insuficiencia renal y que ingieren mucha sal, obviamente, ¿sí? Para tener retención de sodio. Y cuando se retiene el sodio, obviamente, arrastra el agua. O bien por aumento de la reabsorción tubular de sodio. Esto ocurre a nivel de los túbulos proximales, ¿no? Esto da como consecuencia una hipoperfusión renal y se produce el aumento de la secreción del mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Y el edema inflamatorio que ya hemos visto, ¿no? Para aumento de la presión arterial. Ahora, otro detallito. Este aumento de la detección de sal, ¿sí? Obviamente va emparejada con la retención de agua, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, esto de alguna manera va a causar un aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? Aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Por expansión del volumen dentro
de los vasos sanguíneos, intravascular. Se acumula el agua, ¿no es cierto? No se olvide, aumento del mecanismo de la renina y angiotensina aldosterona, y eso viene a ser como una antidiurético que permite la eliminación del agua, y ese líquido del agua se va acumulando, aumenta, expande el volumen sanguíneo, y eso hace que haya un aumento de presión hidrostática. Bueno, y también, claro, las proteínas plasmáticas se diluyen, y de esta forma también va a producir una disminución de la presión oncótica. Fíjate. Eso produce sobre todo en la insuficiencia renal por alguna condición. Bien, ahí tenemos edema localizado. Este es un edema a nivel, esto parece que es arterial. Acá tenemos, por ejemplo, el todo un miembro, el otro no. Esto seguramente a nivel de la raíz del miembro del muslo hay alguna obstrucción que no está permitiendo el drenaje de líquido. Eso ocurre, por ejemplo, en el embarazo. ¿Ya? Comprime, sobre todo las venas biliares. Entonces, en ese caso sí, puede haber edema de ambos miembros o de uno de ellos, pero eso es bastante frecuente. Ahí tenemos edema en el miembro inferior. ¿Y cómo se comprueba? Mediante este signo, ¿no? El signo de la digitopresión o el signo de Godet, que se llama. Se comprime en esta zona endematizada y queda una fobia, por ejemplo, una fosita. Acá también el calcetín puede producir estas marcas cuando hay líquido. Aquí estamos viendo, ¿sí? En estas zonas que están edematizadas, el epitelio de la piel un poco se adelgaza. ¿Ya? Y miren, en la dermis las fibras colágenas están separadas por líquidos, porque hay acumulación de líquido a este nivel, es el edema. Aquí estamos viendo un derrame a nivel de líquido peritoneal. Esta persona que está, además, porque que dice aquí, la manifiesta la pancita. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, entre la cavidad abdominal llena de líquido. Así. Aquí estamos viendo a nivel del pulmón, un pulmón pesado, ya que si ponemos en un balde con agua, no flota, se hunde. Eso no es normal. Normalmente los pulmones siempre flotan porque están llenos de aire, pero en este caso no. Y si comprimimos, sale una especie de espuma. Y aquí vemos, ¿no?, a través de la pleura general. Esto ya conocen esta diapositiva. ¿Cómo ese líquido, no? Está marcando nítidamente la disposición de los lobulitos, ¿no? Aquí está. De los lobulitos. Aquí hay un glóbulo acá arriba, acá hay otro. Pero estos son ya los lobulitos. Por el líquido. Aquí la histología. Este es el líquido, bien, todo rosado. Está llenando y ampliando los espacios alveolares. Y este es un ejemplo de un edema generalizado, de un bebé anasal. Esto generalmente ocurre por desnutrición, ya por falta de proteínas. Ya, el bebé, los niños se edematiza de tal manera que a veces sus padres no comprenden, ¿no? No, está gordito, dicen, no, está hinchado. Y algunas parasitosis que afectan la vía linfática, produciendo este edema, en lo que se llama el edema. Una parasitosis es la filariasis, que obstruye la vía linfática, produciendo una condición que se llama la elefantiasis, edema a nivel de los escrotos, los pies, etc. Todo está edematizado. Pero que tus zapatos ya ves. Bien, otro punto, hiperemia y congestión. La hiperemia es un proceso activo, escuchen bien eso, un proceso activo, donde
El mayor aporte de sangre se debe a la dilatación arteriolar y proceso activo. Ejemplo, ejercicio físico y otra situación, puede ser una emoción, en fin. Entonces, causa un enrojecimiento de la parte afectada, ¿sí? Acompañado de un aumento de temperatura y volumen, o sea que hay edemita por ahí, ya que hay más sangre de lo normal, ¿sí? Hay más sangre. Y también hay más salida, obviamente, va a haber un ligero edema, y además ese edema es transitorio, no afecta. La congestión es un proceso pasivo causado por la disminución del drenaje sanguíneo de un tejido. Disminución del drenaje sanguíneo de un tejido. Puede ser producida por obstrucción venosa aislada, entonces se llama una congestión localizada. O en insuficiencia cardíaca congestiva, que da lugar a una congestión generalizada. Los tejidos congestivos presentan un color azulado, rojizo, la cianosis. Al contrario de la hiperemia, también es rojito, es un rojo vivo. Bueno, entonces este color azulado de esta cianosis se debe a la acumulación de hemoglobina desoxigenada, no tiene oxígeno, es sangre venosa. Entonces se ve de color azulado en la zona afectada. Por eso, por acumulación de sangre desoxigenada, hemoglobina desoxigenada. Bien, ahí tenemos ejemplos de hiperemia activa. Hicimos ejercicio físico y algunas situaciones de emoción, una situación de ira, un berrinche de un bebé, que se ponen rojos, hasta a veces se quedan sin respiración. Ahí tenemos una hiperemia conjuntival. Puede ser muchas causas. Ahí tenemos la hiperemia o eritema también se puede llamar. Esto ocurre en las arteriolas, ¿cierto? Hay un aumento del flujo a nivel arteriolar, de ejercicio, inflamación. La congestión, ¿sí? Acá hay una acumulación en el otro extremo venoso. Cianosis por hipoxia. Flujo de salida disminuido. Puede ser obstrucción local o generalizada, ¿cierto? O insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva, si ocurre a nivel del corazón izquierdo, va a producir, obviamente, ¿qué está pasando con insuficiencia cardíaca izquierda? Ese corazón izquierdo no funciona, ¿de acuerdo? Proporciona una especie de stop a la circulación, está alterando la circulación, ¿entiende? No está dejando que la sangre fluya, está deteniendo de alguna manera, ¿no es cierto? Puede ser por una valvulopatía, por un problema muscular, en fin, eso no importa. Es una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, el órgano que se afecta es el inmediatamente que está por detrás. Por detrás del corazón izquierdo, ¿qué órgano está? ¿Se encuentra? ¿Qué órgano se encuentra? Los pulmones, obviamente. Entonces, esos son los órganos que se van a afectar. Va a haber un encharcamiento a nivel de los pulmones, una congestión pulmonar. ¿Está bien? Congestión pulmonar, se afecta a los pulmones. ¿Y qué pasa si hay una insuficiencia a nivel del corazón derecho? Siempre por detrás. ¿Qué órganos se van a afectar? Aquí puede ser muchas, ¿no es cierto? Hay una congestión venosa sistémica, porque el torrente venoso viene pues, de todo el cuerpo, ¿no es cierto? A la aurícula derecha. Entonces se va a afectar el hígado, el vaso, los riñones, los miembros inferiores, etc. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Una congestión venosa sistémica. Siempre los órganos están por detrás. Cuando se habla de insuficiencia congestiva, la congestión es un alto, ¿cómo menciona?
deteriora la circulación, ¿me entiendes? Bueno, entonces ahí tenemos un pulmón congestivo, seguramente debido a una insuficiencia cardíaca izquierda. Son pulmones aumentados de tamaño, pesados aquí. Ahí tenemos que, bueno, los tabiques interalveolares están engrosados, los vasitos, los capilares están aumentados, comestibles, llenos de sangre. Inclusive hay momentos en que pueden romperse estos vasitos y dejar que la sangre llegue hasta las luces alveolares. Entonces aquí estamos viendo la congestión pulmonar. Hay infiltrados inflamatorios, hay salida de eritrocitos, dijimos, y aquí se activan los macrófagos alveolares principalmente. Entonces, ¿estos qué van a hacer? Empezar a destruir a los eritrocitos y comérselos. Entonces, estos se llenan de hemosiderina, del pigmento, ¿no es cierto? Del pigmento de la hemoglobina de los hematitos. Entonces, estos vamos a llamarle los hemosiderófagos. Estos macrófagos cargados de hemosiderina. Para tratar de limpiar. Entonces, a estas células se las conocen como las células de la insuficiencia cardíaca congestiva, a los hemosiderófagos. Eso por una parte. Por otra parte, por insuficiencia cardíaca derecha, hay congestión pasiva a nivel del hígado. Este hígado que tiene este aspecto así moteadito, parchecito. Este es el hígado de nuez moscada que se llama así. Congestión pasiva crónica a nivel del hígado. ¿Y por qué son estas manchitas rojas? Son áreas de congestión, inclusive de hemorragia. Entonces vemos a la microscopía, aquí está la vena central, y vemos todas estos sinusoides llenos de sangre. Pericentrales, o centrolobuliares. Continuamos. La hemostasia. Es un proceso fisiológico normal. Proceso fisiológico normal, la hemostasia. Entonces, este proceso normal se presenta en un sitio de lesión vascular y culmina con la formación del coágulo con la finalidad de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. O sea, que no salga, ¿sí? No salga de su compartimiento intravascular. Entonces, posteriormente se repara el daño y este coágulo se va a disolver. Entonces, para que ocurra este fenómeno de la hemostasia, depende de la participación de qué elemento. Endotelio vascular, las plaquetas, factores de la coagulación. Esa es la hemostasia, un proceso normal. Ahora, ¿qué es la trombosis? Esta es la coagulación normal de hemostasia. La trombosis es una coagulación, una hemostasia patológica. ¿Ya? Se produce por activación inadecuada de los mecanismos de la hemostasia en un árbol vascular intacto, entre comillas. Eso no significa que esté intacto. Se refiere intacto porque no hay roturas del vaso, ¿entienden? El vaso está completo, ¿ya? Pero puede haber lesión adentro, lesión del endotelio, por ejemplo. Entonces, ahí empieza el problema, ¿ya? Pero el árbol vascular, digamos, está intacto, entre comillas. No hay una rotura, ¿ya? No ha habido un corte, ¿entienden? Pero, sin embargo, se han disparado estos mecanismos de la coagulación. ¿Se entiende? Okay. Bueno, acá, por ejemplo, este es el resultado de una hemostasia, un corte. Se han destruido, se han roto estos vacíos. Va a salir sangre, va a llenar esta solución de continuidad. Obviamente aquí se activa la cascada de la coagulación y esta sangre extravasada se coagula. Y acá también va a haber un proceso de
hemostasia por parte de las plaquetas, el endotelio, etc. A evitar que sigan sangrando, ¿no es cierto? Ustedes han visto cuando han tenido una herida, el sangrado tiene cierto tiempo de duración y después se coagula, se detiene. Y este coagulito va a formar la futura costra, ¿no es cierto?, que va a cubrir para evitar contaminación microbiana, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos a la cosa. ¿Cuál es el mecanismo de la hemostasia normal? Tenemos una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La primaria también se llama plaquetaria. Es la respuesta inicial a la rotura o ruptura de un vaso. Respuesta inicial. Comprende los procesos de contracción vascular o vasoespasmo. ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos? La reacción o la disfunción neurohumoral, ¿se acuerdan? Entonces, contribuye a la contracción que es transitoria, vascular o vasoespasmo. Luego viene, ¿sí?, la actividad de las plaquetas, ¿ya? La triple A: adhesión, activación y agregación plaquetaria. La triple A. Entonces, estos tres procesos dan lugar a la formación de un tapón plaquetario primario, un tapón, una tapa primaria, que evita que la sangre siga saliendo fuera del vaso. Ya mantiene la sangre dentro de la circulación, que es donde debe estar. Bueno, entonces, luego de la primera A es adhesión, ¿sí? Entonces, como ha habido lesión vascular, ha quedado expuesta la colágena, el músculo, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto hace que se expresen ciertas moléculas de adhesión, sobre todo el factor de von Willebrand, ¿cierto?, que hace que las plaquetas se adhieran, ¿sí?, a la pared vascular. Luego, cuando se han adherido, viene la segunda parte, que es la activación plaquetaria y cambio de forma, ¿sí? Activación de fosfolipasa A2, por ejemplo, ¿sí?, activación de la fosfolipasa C y también liberación de estos otros componentes: adenosindicosfato, trifosfato, calcio iónico y además este mediador químico que es la serotonina. Eso ocurre en el proceso de la hemostasia primaria. En la hemostasia secundaria o plasmática, ¿sí?, es lo que suele llamarse la coagulación, ya definitiva. Consiste en la formación de un conglomerado de una proteína llamada fibrina, que se estabiliza formando el tapón plaquetario definitivo. Entonces, es importante sobre todo en esta primera parte, cuando se rompe el vaso, las células del endotelio o el tipo de los elementos de la membrana basal, por ejemplo, el colágeno sobre todo, entonces permite que se expresen estas moléculas del factor de von Willebrand, ¿cierto?, que promueve la adhesión y la activación, ¿sí? Promueve la adhesión y activación de las plaquetas, el factor de von Willebrand. Bueno, ahí tenemos una plaquetita cortada por la mitad. Ahí está su membrana plasmática, la zona periférica. Y esta membrana produce una serie de canalículos, ¿sí?, o canales. Esta es la zona canalicular. Hay mitocondrias y una serie de gránulos, ¿cierto? Están los gránulos densos, hay gránulos de colágeno, gránulos alfa y otros gránulos que vienen a ser lisosomas. Ahí tenemos unos aros que están alrededor de toda la parte más amplia de la plaqueta, que es el citoesqueleto, que son microtúbulos, que es el elemento que da forma a la plaqueta. Bien, entonces hablemos de los gránulos plaquetarios. Los gránulos alfa, ¿qué contienen estos gránulos alfa? Contienen proteínas específicas plaquetarias, como PCL1 en su membrana. Interesante. PCL1, moléculas de adhesión.
contienen proteínas implicadas en la coagulación, como el fibrinógeno, el factor 5 y también el factor de Bond y Lebrun. Ahí también acá. O sea, normalmente el factor de Bond y Lebrun, ¿dónde se encuentra? En los cuerpos de Weber-Palade, ¿cierto? Del endotelio. Ahí está, ¿cierto? En los cuerpos de Weber-Palade. También está el factor 8 de la coagulación. Bueno, entonces, eso se encuentra, ¿sí? También podemos encontrar dentro de estos gránulos alfa factores proteínicos que tal vez participan en la cicatrización de herida. Por ejemplo, fibronectina, factor plaquetario 4, que es una quimiosina que se une a heparina, factor crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Se acuerdan de estos factores? El transformante beta, ¿qué característica tiene? Se tiene la formación de las cicatrices a la Claro, curación. ¿cuál es su función específica? ¿Son antiinflamatorias? Las revierte, las detiene. Estamos bien, es inhibidora del crecimiento. ¿Ya? Inhibidora, ¿de acuerdo? Bueno. Los gránulos densos contienen ATP, ADP, calcio iónico, serotonina y adrenalina. Bueno. Y los lisosomas, ya que contienen prácticamente todo los lisosomas, enzimas proteolíticas, degradativas. Ahí tenemos la triple A, ahí está el vaso lesionado. ¿Sí? El vaso lesionado. Entonces, acá tenemos, se expresó ya el factor de Bond, que es el principal, ¿sí? Hace que estas plaquetas se adhieran y se activen. Miren el cambio de forma. El cambio de forma. Antes eran redonditas, bonitas, y ahora se crecen, se vuelven feas. ¿Ya? Esa es la activación. Y luego viene la agregación para tratar de tapar, de taponar estas zonas lesionadas para evitar la salida de sangre. Agregación molecular. Eso, hasta ahí tenemos el tapón hemostático primario. Ya luego viene la segunda parte, donde ya el fibrinógeno plasmático se convierte en fibrina. Esta fibrina es como un cemento para esta plaquetita, ya que va a formar el coágulo o tapón hemostático definitivo, ¿verdad? Bien. Ahí están las plaquetas. Estas son las inactivas y estas son las activas. Bien. Vale. Seguimos con la hemostasia normal. Estabilización y reabsorción del coágulo. Eso es ver cuando la herida ha sido reparada. Queda todavía un poquito de coágulo, una costrita por ahí, que a veces sale espontáneamente. La fibrina polimerizada y los agregados plaquetarios se contraen para formar el tapón permanente o coágulo que impide el hemorragia. Entran en juego acá, ¿sí? Mecanismos contrarreguladores de la coagulación, como el activador del plasminógeno tisular. Entonces, ¿qué hace este plasminógeno tisular? Activa o convierte la caliprina en plasmina. Y la plasmina es un fibrolítico importante. Entonces, estos van a impedir que esos coágulos sean demasiado grotescos. ¿Entiendes? Que esté todo dentro de un parámetro formal. Y limitan el proceso, la formación del coágulo. Y al final provocan la reabsorción del mismo, del coágulo. Bueno. Y aquí vamos a tratar de ver otra vez la hemostasia normal. Es que necesario que sepan. Tal vez esto vean con mayor detalle en fisiopatología, pero ya van a llegar con una base, ¿cierto? Ahí está el vaso lesionado. Aquí este mecanismo, ¿sí? Neurohumoral, que hace que se produzca una vasoconstricción referente. Ahí estamos, ¿cierto? La matriz intracelular de la membrana basal podría ser el colágeno 4. Bueno, en fin. Bien. Y aquí ya se está produciendo el tapón primario, la hemostasia primaria. Primero viene la
¿Cuál es Adhesión. la primera? Adhesión. Adhesión. La segunda, Activación. activación. La tercera, Activación. bueno, entonces ya, hasta aquí ya se están agregando, ¿cierto? Vamos aquí. Aquí ya se han agregado, ¿sí? Hay liberación del factor tisular, ¿sí? Hay una serie de estos complejos de fosfolípidos, más el factor de la coagulación, se activa la trombina, ¿sí? Primero tiene la protrombina, se convierte en trombina, y la trombina, ¿qué es lo que hace? Convertir el tilinógeno en tilina, y la tilina es la que determina la solidez del cuadro, ¿cierto? Bien, entonces ahí está el factor definitivo, ¿cierto? Ahí está el factor tisular, que también de alguna manera favorece, ¿sí? la adhesión. Ahí luego ya tenemos el cuadro totalmente normal. Estos cuadros a veces pueden ser demasiado, como decían, grotescos, porque agarran neutrófilos, linfocitos, plaquetas. Bueno, entonces acá tiene que funcionar inmediatamente la plasmina, ¿no es cierto? La plasmina, para evitar este crecimiento excesivo del cuadro. Y permite obviamente la circulación nuevamente, la repercusión. ¿Vale? ¿Sí? Entonces esto es importante. Eso es en cuanto a las plaquetas. Ahora vamos al endotelio. Las células endoteliales normales expresan múltiples factores que inhiben actividades procoagulantes de las plaquetas. O sea que las plaquetas siempre tienen esa tendencia a activarse. Y al activarse, obviamente, van a hacer como una cascada, ¿cierto? Activando otros factores de la coagulación, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hay múltiples factores de las células endoteliales que inhiben estos procesos, ¿cierto? Y además van a potencializar la fibrinolisis, que es la disolución de los coágulos, que por ahí se han formado superficialmente por ahí, ¿no? Pero se potencializa de tal manera que el endotelio tiene que estar limpio. Bueno, estos factores actúan conjuntamente para prevenir la trombosis, ¿sí? Y limitar la coagulación a zonas de lesión vascular. O sea que en un endotelio sano no tiene por qué haber coagulación. Pero sí, en un endotelio alterado, ¿sí? Ya puede haber esta formación de coágulos. Y estos coágulos vamos a llamarlos trombos. Vamos a ir viendo de a poquito. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El endotelio, su membranita o lámina basal, ¿sí? Y estos son los efectos antitrombóticos. Por ejemplo, existen estas moleculitas que son las moléculas similares a la heparina. Aquí tenemos la antitrombina 3 también. Entonces, esta antitrombina 3, al unirse a esta molécula similar a la heparina, ¿sí? Va a formar un complejo, ¿no es cierto?, que va a neutralizar las trombinas, porque si esta trombina está activa, va a convertir el fibrinógeno en trombinas. Y eso no puede ser, no puede ser. Entonces, estamos hablando de mecanismos normales, ¿sí? Anticoagulantes. ¿Está bien? Bueno, entonces, activa la trombina, también inhiben otros factores de la coagulación, como el 9 y el 10, cuando se activan, los inactivan. Por otro lado, tenemos otras moléculas, por ejemplo, la trombomodulina, que también agarra la trombina para neutralizarla, ¿cierto? Para eliminar su efectividad, para inactivar, es la trombomodulina. Bueno, y este complejo trombomodulina-trombina, ¿sí?, van a activar a una proteína plasmática que es la proteína C, activándola. Entonces, esta activación requiere como cofactor a la proteína S, ¿no es cierto? Entonces, esta proteína C activada tiene la característica de inhibir otros factores, como el factor 5 y el factor 8.
que estaban concentrados en actina. Luego tenemos otros elementos como la prostacyclina y el óxido nítrico, ¿cierto? Que también tienen esa facultad de inhibir la agregación plaquetaria. Y el plasminógeno, el plasminógeno tisular, el activador del plasminógeno tisular, exactamente, activador del plasminógeno tisular, que activa la fibrinogen, activa la plasmina, que va a degradar a la fibrina. Bueno, entonces, eso es lo que estamos haciendo como mecanismo, ¿no? Antitrombótico. Como los protrombóticos, los que favorecen la trombosis. Está aquí el factor de von Willebrand, que favorece la adhesión y la agregación. La activación de estas plaquetas que liberan toda su artillería, ¿no es cierto?, para producir la coagulación. Por otro lado, tenemos acá la exposición del factor tisular, ¿sí?, unido a la membrana, factor tisular, ¿ya? Que esto entonces va a desencadenar la coagulación extrínseca. Y vamos a ver de qué se trata la coagulación extrínseca. Bien. Entonces volvemos otra vez a ver, a acordarnos qué es el factor de von Willebrand, ¿cierto? Es una glucoproteína, básicamente una glucoproteína de tamaño grande, ¿cierto? Que puede existir en plantas sanguíneas, ¿sí? ¿Ya? Y se producen en forma constitutiva o normal en el endotelio, ¿cierto? Y se almacena en los cuerpos de vuelta en palabra. También se produce en los megacariocitos de la región, que son los precursores de las plaquetas. Y por ahí también en el tejido conectivo subendotelial. Bueno, está en casi todo lado este factor de von Willebrand. Bien, era necesario que eso sepa. Ahí está la cascada de la coagulación. Esta, digamos, es el resumen más breve que he podido conseguir. Ahí está la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca, ¿cierto?, es el contacto con el colágeno subendotelial, colágeno subendotelial de la membrana basal, ¿cierto? Esto activa el factor de Hagemann, factor 12, ¿sí?, que se activa. Entonces, esto directamente van a activar el factor 10, ¿sí? Aquí, sobre todo cuando hay lesión endotelial, ¿cierto? La vía extrínseca ya cuando hay daño tisular, se acortó el vasito, o un daño ya realmente de consideración, ¿cierto? Entonces aquí se activa el factor tisular, se activa el factor 7, que a su vez ambas vías convierten en el factor 10, activándolo. Este factor 10 activa la protrombina, la convierte en trombina, y la trombina el fibrinógeno en fibrina. Mírenme, así mismo. Bueno, entonces de esta manera interviene la cascada de la coagulación en la hemostasia normal. Bien, bien, bien. Vamos a los trastornos ahora sí, los trastornos. Wow, mírenme. Existe variación en cuanto a su presentación. Varían desde hemorragias virales por rotura de grandes vasos o rotura del corazón, miren, se puede ver, hasta pequeños defectitos en la coagulación que solo se ponen de manifiesto en condiciones de sobrecarga hemostática. ¿Qué significa sobrecarga hemostática? Bueno, cuando se exige, ¿sí?, que la sangre se mantenga en su entorno, en su lugar, dentro del vaso. Entonces, algunos ejemplos les voy a poner en las cirugías, ¿no?, en las intervenciones quirúrgicas, en el parto, donde hay sangrados profundos, en las a veces intervenciones dentales también, extracciones de piezas dentarias, o bien traumatismo, ¿no?
Hay un sangrado bastante profundo, donde hay una sobrecarga hemostática. Entonces, a veces hay una gran demanda, ¿no?, de los factores de coagulación. Bueno, y existe una patología que ya les voy a mostrar luego. Bien. Entonces, puede haber en este tipo de alteraciones, ¿sí?, alteraciones de la hemostasia primaria, ya saben qué es eso, ¿cierto? Defectos a nivel de las plaquetas o lo que se llama la enfermedad de von Willebrand. Entonces, esto se manifiesta con pequeñas hemorragias, ¿cierto?, en mucosa, en piel. Estas pequeñas hemorragias se denominan petequias. Alteraciones de la hemostasia secundaria, defectos de factores de coagulación. A menudo se manifiestan por hemorragias de tejidos blandos, como son el músculo o bien en articulación. Alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños. A menudo se manifiesta por púrpuras. Ya son un color rojo azulado de sectores de la piel. Púrpuras palpables. Y equimosis, cuando ya tiene un color más violáceo. Entonces, estas afecciones, estas alteraciones, se refieren a las hemorragias, ¿sí? Sobre todo estas pequeñas equimosis, son hemorragias pequeñas, entre 1 a 2 centímetros de tamaño. En la púrpura y equimosis, el volumen de sangre extravasada puede ser lo suficientemente grande para crear una masa de sangre que se pueda palpar. Entonces, cuando ocurre esto, se conoce como los hematomas, que son colecciones de sangre acumulada dentro de un tejido blando o en la piel, ¿por qué no? Hematomas. Bueno, mecanismos de la coagulación. Los factores de la coagulación se activan únicamente en sitios de lesión, donde los fosfolípidos de membranas dañadas han quedado expuestos. ¿Me entienden? Sí. El endotelio sano no permite agregación plaquetaria. El efecto de la plasmina descompone a la fibrina en sitios de endotelio sano. Eso hay que tomar en cuenta. Ya les vengo repitiendo en los principios de la clase, ¿cierto? Bien, ahí tenemos una fotografía, una microfotografía de un coágulo sanguíneo, ¿no? Microscopía extrónica. Aquí hay algunas plaquetas, eritrocitos, ¿no? Y estas son las vallas de fibrina. Ese es el coágulo. Bien, la trombosis. Activación anormal, por favor, ahí, del proceso de coagulación en un vaso no lesionado. ¿Ya? Bueno, entonces, la activación normal del proceso de coagulación. O cuando un trombo ocluye, un trombocoágulo ocluye la luz de un vaso que ha sido lesionado levemente. Pero ha sido un coágulo bastante grotesco que ha tapado. Entonces, esto no es bueno. Entonces, aquí nos menciona factores que influyen en la trombosis. Justamente, acá señala la tríada de virus, lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo, éstasis, cuando hay un lento, se ralentiza el flujo, o bien cuando es muy fuerte, eso se llama turbulencia. Y estados de hipercoagulabilidad, estados de hipercoagulabilidad. Ahí está la tríada que nos lleva a la trombosis. Lesión endotelial puede ser por un proceso inflamatorio o un proceso crónico como la hipercolesterolemia. Flujo sanguíneo alterado, el éxtasis. Por ejemplo, acá nos habla de fibrilación auricular, reposo prolongado. La turbulencia, ese flujo alterado, fuerte, estrechamiento arteriosclerótico de un vaso. Ustedes han visto cuando ponen el dedo a la salida de una manguera, el flujo se hace más fuerte, ¿verdad? Entonces eso puede causar daño de
hipercoagulabilidad, que puede ser heredada o adquirida. Heredada, por ejemplo, alteraciones a nivel genético de la síntesis de la proteína del factor V, de la hija, o adquirida, un cáncer celular. Bien, vamos a ir hablando poco a poco de eso. La lesión endotelial es el resultado de la interacción entre los componentes de la matriz subendotelial, o sea, debajo del endotelio. Ahí está involucrada la membrana basal, obviamente, ¿sí? Y el factor tisular, ese es nuestro querido factor tisular, que han quedado expuestos seguidos de la adhesión plaquetaria. ¿Está bien? Lógico, ¿sí o no? No me está creyendo por este lado. Bueno, entonces, es el factor predominante esta lesión endotelial. Afecta al corazón y a las arterias, la lesión endotelial, como factor de producción de trombosis. También puede producirse por estrés hemodinámico, como ser hipertensión arterial, válvulas cicatrizales, endotoxinas bacterianas, hipercolesterolemia, tabaquismo, radiación. ¿Está bien? Pueden provocar lesión endotelial. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos en el caso de una hipercolesterolemia, una aterosclerosis. Acá se ha revitalizado, pero la luz del vaso disminuye casi a la mitad. Este endotelio obviamente no está dañado, alterado. Entonces esto ya hace que se produzca la adhesión plaquetaria. Que hay expresión de las moléculas de adhesión. Lesión endotelial, por ejemplo, por aterosclerosis. Alteraciones del flujo vascular, perdón. Alteraciones del flujo vascular. Las turbulencias. Chicos, miren, eso es importante. Las turbulencias afectan a las cavidades cardíacas y arterias. Chicos, cavidades cardíacas y arterias. Pueden lesionar directamente o alterar la función del endotelio, sin dañar, pero pueden lesionarlo directamente. La éstasis circulatoria es el factor importante de producción de trombosis en la circulación venosa. Chicos, circulación venosa. Bueno, esto también puede ocurrir, estas alteraciones, en síndromes de hiperviscosidad, que son predisponentes también. Hiperviscosidad, que la sangre es más densa. Ahí tenemos la policitemia, aumento del número de eritrocitos, y la anemia falciforme, que son eritrocitos totalmente deformados. Bien, en estos sitios donde hay bifurcaciones y donde hay un aumento de flujo con una turbulencia, esa turbulencia choca con este ángulo, un pico de plancha, choca, y acá lesiona, pues obviamente las células endoteliales. Entonces, este ya sirve de asiento para la formación de un trombo. Bien. Bueno, ya veo que está cansado. Doctor, una preguntita. ¿Eso es lo que la turbulencia, por ejemplo, ocurriría en la hipertensión arterial, ya que el flujo estaría aumentado, ¿no? Se produciría la trombosis? ¿A los cuántos años más o menos se produciría la trombosis de estar con hipertensión? Depende, ¿no es cierto? Depende, eso es muy inexacto. Puede Puede ser ocurrir en cualquier momento. Muy bien. Muy bien.